En primer lugar, me gustaría dar muchas gracias a Aldo y a Hilaria y Berian Loyer por haberme invitado hoy y por haberme dado la oportunidad de dirigiros unas palabras, cuando yo creo que a mí lo que me gustaría es sentarme en una de estas sillas y escucharos a vosotros una detrás de otra, ¿no? Pero bueno, me parece que es una suerte, y haciendo un poco de memoria, ¿no?, de qué podía yo contaros en unos minutos antes de tomar igual una cerveza o un vino que estaréis deseando también y charlar entre todos nosotros. Estaba pensando un poco en mi carrera, ¿no? Y en que hace unos 5 años y medio, cuando me incorporo a CMS, al poco de incorporarme allí, me pidieron que escribiera una carta. Y pensé en escribir una carta a mis compañeras, a gente que había pasado también un poco por el mismo proceso de carrera que yo. Y empezaba pensando en que lo que a mí me había costado llegar a ser socia. Yo había pasado 18 años de carrera esperando y perseverando para poder ser socia. Y lo cierto es que luego en 5 años he llegado a ser no solamente la única socia, no había departamento en mi despacho en lo que yo me dedicaba, y entonces monté el departamento, hemos hecho un equipo de casi 12 personas, luego me incorporé al Consejo de Administración, al Comité de Dirección, estoy en el Consejo Mundial, organizo una práctica, coordino una práctica global completa de temas de negocio digital y de inteligencia artificial. Y todo eso en 5 años. Y me acuerdo que mi hija me decía: mamá, ahora tú eres la jefa. Y digo: sí, sí, ahora yo soy la jefa. Y digo: pero aquí lo importante no es ser la jefa, aquí lo importante es que han pasado 18 años en los que yo no he perdido la esperanza y las ganas de seguir soñando con conseguirlo, ¿no? Y luego todo llega. Entonces yo creo que la perseverancia es una de las cosas más importantes que puede haber en la carrera de un abogado, ¿no? Porque son muchas horas, son horas muy difíciles, y me parecía que era importante. Entonces, cuando yo escribía esa carta, trataba de hacer un poco el listado de todas aquellas cosas que a mí me habían parecido que eran las que había apreciado en mi propia carrera o en las carreras de las personas, abogadas y abogados, a los que yo había ido, con los que yo había ido trabajando y a los que yo había admirado, ¿no? Y que habían hecho, las habían posicionado finalmente en lugares privilegiados, pero sobre todo privilegiados porque eso les permitía trabajar con un gran número de personas, ¿no? Y ahí sí que generar mucho impacto. Y entonces hacía un listado como de 12, 15 cosas y me había costado, casi hubiese hecho 20, ¿no? Y lo cierto es que después, cuando van pasando los años, ¿no?, y te toca y tienes la suerte de ir viendo carreras de la gente que empieza contigo, gente que ya se está retirando, mi padre que es abogado también, y yo creo que eso también me marcó, y yo soy abogada porque él es abogado, empiezas a ver que todo eso se reduce a menos cosas. Entonces me pasa un poco como a Marlene, yo también os voy a hablar de una carta. Pero lo que sí que os voy a hablar es que de esa carta al final yo creo que todo se puede reducir a 6 cosas, ¿no? Y 6 cosas que yo creo que van un poco en pareja. Entonces, ¿cuáles son esas 6 cosas de las que yo quiero hablar y que posiblemente son muy parecidas con otra forma de expresarlas a las que también os ha contado ya Marlene? La primera pareja que yo pongo siempre es generosidad y ambición. ¿Y por qué pongo generosidad y ambición? Yo creo que lo más importante en esta vida es ser generoso. Tienes que ser generoso con el tiempo, con tu tiempo, y tienes que ser generoso con tus conocimientos. Porque al final, igual que yo recuerdo mis primeros años de ejercicio, ¿no?, que empecé a trabajar en un despacho con uno de mis profesores de la facultad de ICADE, y era la única chica del departamento y encima era la becaria. Pero recuerdo que eso me vino de maravilla porque aprendí a negociar, aprendí a manejarme en ambientes un poco como lo que contaba Silvia, ¿no? Pero sí que yo recuerdo haber aprendido muchísimo a redactar porque me sacaban el lápiz rojo, no sé si a vosotros os ha pasado, y entonces empezaban a tachar y el papel tenías que volver a tu ordenador y tenías que incorporar todos aquellos cambios, ¿no? Y aquello, gracias a la generosidad, que yo en aquel momento me volvía loca porque decía: si es la tercera vez que se corrige a sí mismo. Pues no, aquello me enseñó mucho a darme cuenta, ahora con el tiempo, de lo generoso que era él, corrigiéndome y ayudándome a ir aprendiendo a hacer mi trabajo, ¿no? A redactar mejor, a negociar mejor, a convencer mejor. Entonces yo creo que también hay que ser muy generoso con el tiempo de uno, ¿no? Y cuando vas, pues, os pasará a todos vosotros, nuestro tiempo es limitado, ¿no? Me decía un cliente, me decía: María, no sé qué haces con tu día, pero el día de Beyoncé tiene 24 horas, el tuyo tiene alguna más, ¿no? Pues estás todo el día viajando, coges un avión, das una charla aquí, vienes, tal, tienes un juicio.
Y lo cierto es que para mí lo más importante es dedicar tiempo a mi equipo, ¿no? Bueno, por supuesto la familia es lo primero y principal, ¿no? Pero me parece que es clave y yo estoy convencida de que os habrá pasado que cuando tú dedicas tiempo a tu equipo, y me ha tocado acompañar alguna vez a uno al médico o al premio que le daban en la facultad, eso es impagable. Eso es la fidelidad última y eso hace, por ejemplo, que yo tenga el ratio de menor rotación de todo el despacho históricamente, ¿no? Yo creo que eso al final genera unos lazos que son indestructibles, aunque luego la gente pues crezca, ¿no? Y tenga también la ocasión de crear su propio sitio. Pero eso es impresionante. Entonces, junto a esa generosidad, que yo creo que es lo más contagioso que hay en este mundo y además que es lo mejor en lo que puedes invertir desde un punto de vista súper egoísta, ¿no? por esa fidelidad que generas en la gente, yo siempre pongo al lado el tema de la ambición. Y a mí me gusta hablar, siempre que me dan el micrófono, yo hablo de que hay que ser ambiciosos. ¿Por qué? Porque lo peor que te puede pasar es ser mediocre, quedarte sin soñar, quedarte a medio camino, ¿no? El que no piensa y no desea ser un poquito mejor que ayer, yo no te estoy hablando de los del lado, pero ser mejor, ¿no? El que no está pensando en cómo mejorar, me parece que no es esta la profesión que tenía que haber escogido, posiblemente. Y insisto que esa ambición es esencial. A mí cuando hablan de una mujer y del término asociar mujer y ambición en la misma frase parece que es una contradicción y que está mal visto. No, hay que ser mejor, ¿no? La mediocridad, insisto, es lo peor que te puede pasar. Ese sería mi primer bloque de palabras. Mi segundo bloque de palabras es la pasión y el impacto. ¿Por qué la pasión y el impacto? Primero porque en las que me conocéis, aquí hay un montón de caras amigas y esto es una suerte porque eso significa que estamos todos haciéndolo bien y estamos por el buen camino, ¿no? Pero yo soy extraordinariamente apasionada con todo, soy muy vehemente y las cosas no me gustan un poquito, las cosas me encantan, ¿no? Entonces todo lo hago con una energía que, claro, así acabo, que por las noches acabo agotada, pero acabo con una sonrisa, ¿no? Acabo súper satisfecha. Yo creo que esa pasión es lo que se contagia a los equipos, se contagia a los clientes y es lo que te hace ser diferente del resto, ¿no? Y posiblemente esa pasión y esa ambición de la que hablaba antes es la que te lleva a la excelencia. Pero a mí el término excelencia me gusta menos y ahora os explicaré por qué. Entonces, la pasión me parece que es una cosa que es claramente definitoria de las personas y es lo que nos diferencia de las cosas, ¿no? Hay que celebrar, son muchas horas las que dedicamos a esto y en mi equipo yo creo que 1 o 2 veces a la semana alguien trae bollitos o nos vamos a tomar unas cañas porque algo hay que celebrar aunque no sepamos, aunque no haya mucho, ¿no? Pero todo es para bien. El segundo de las palabras que unía pasión, ¿no? Es el tema del impacto. Yo creo que esto para mí ha sido posiblemente lo que más me haya marcado en mi carrera. Y es que yo creo que más que el impacto hay que hacerse responsable del impacto que generamos en las personas. Yo a lo largo de mi carrera, y esto lo he compartido con muchos de vosotros, algunas de las caras que veo por aquí, yo creo que se aprende de 2 formas, ¿no? Se aprende por ejemplo o se aprende por oposición. Pero lo importante es que incluso en las situaciones complicadas saquemos elementos o herramientas para poder saber decir, bueno, pues esto yo no lo quiero o esto yo no lo quiero hacer así. Porque el día de mañana cuando tengas la oportunidad, que fue un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Me dijeron, no tenemos departamento, ¿lo quieres montar? ¿Lo quieres crear? Entonces yo ya sabía lo que quería hacer, lo sabía por el ejemplo de la gente que yo había aprendido con ellos, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba todavía en la facultad estuve haciendo una beca en un banco y tenía una asesoría jurídica súper chiquitita. Entonces, aunque fuéramos los becarios, me dieron la oportunidad de buscar unas cosas, encontré una solución a un problema y me llevaron al comité de dirección a presentar aquello. Entonces, a mí esa capacidad de dar exposición a tu gente, ¿no? y que brillen, pues me pareció brutal. Y luego pues hay situaciones también en la vida, ¿no? Pues con lo que te encuentras con personas más complicadas, pero de eso también se aprende mucho, sobre todo se aprende por oposición, porque yo no quiero ser esto, ¿no? Entonces, eso yo creo que ahí ha sido también clave para mí, porque te tienes que dar cuenta, y yo todas las mañanas me recuerdo que tengo la capacidad y me tengo que hacer responsable de determinar cuál va a ser el impacto que voy a generar yo en mis clientes, en mis compañeros, en mi familia. Entonces, me parece que es clave siempre mantenerlo bien apuntado en la cabeza.
Segundo bloque. Y el tercer y último bloque, y el que yo quería hablaros, es el tú y el nosotros. Y ahí va muy unido también con lo que ha dicho Marlene. Y es que yo creo, y también incluso con lo que decía Silvia, ¿no? El tú, para mí me parece que hay que ser absolutamente auténtico. Yo recuerdo también en aquellos primeros años en los que empezaba, ¿no? Claro, era la única chica y yo había venido a un colegio de monjas, todo niñas, había estado en la facultad, pero aquello te condicionaba mucho como persona, ¿no? La educación te condiciona mucho como persona. Y recuerdo que yo decía, oye, pues yo quiero ir a juicios y tal. Y entonces mi profesor de la facultad, que era mi jefe entonces y al que adoro, me decía, bueno, María, hay que ir con chaqueta blanca a las vistas, o sea, perdón, con chaqueta oscura, camisa blanca a las vistas. Y en mi época, igual que yo llevo una corbata negra, tú tienes que ir con un lacito negro al cuello. Total, que yo me vi allí en mi primera vista, que lo que dije es, para coger más vistas que nadie, voy a coger todas las deudas del despacho, todas las reclamaciones de cantidad que tenemos, y me iba visitando juzgados de toda España con mi lacito negro al cuello. Pero claro, el primer día que yo me veía con el lacito negro al cuello, digo, ya me está costando esto. O sea, ya tiene bastante vato el tema como para ir así, ¿no? Y lo que me di cuenta es que lo más importante en esto es ser tú mismo, tener tu propio estilo, ¿no? Y esto es una de las cosas que he hablado mucho con la gente de mi equipo y sobre todo con mi segundo, que es como mi alma mater, ¿no? Con Ricardo, de que cuando empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, lo que decidimos es pues hablar con nuestros clientes a nuestra manera, ¿no? Y tratar a los asuntos a nuestra manera y hacer las cosas de una forma distinta. Yo no tengo que hacerlo de una forma impostada por ser más jovencita o la única chica de aquello, sino que pues si yo soy natural, lo mejor que voy a hacer es conseguir al final generar una relación de confianza, y es que esta profesión es una profesión basada estrictamente en la confianza entre el cliente, y eso es lo que va a generar. Si yo soy yo misma y hago las cosas a mi forma, de mi forma, es lo que más vínculo va a generar con tu cliente y con tus asuntos y con tu equipo, etcétera, ¿no? Por eso me parece que siempre es súper importante ser uno mismo, ser auténtico, ser natural y dejarte un poco de imposturas, ¿no? Y luego eso decía tú y el nosotros. Y a mí, si hay una cosa por la que yo doy gracias a diario, es por la gente que me rodea, ¿no? Pienso mucho y podría haceros un listado, porque yo creo que se lo merecen, de todas las personas que han estado conmigo pues arropándome. Aquí veo unas cuantas caras de ellas que me hace más ilusión todavía y debería decir sus nombres en alto. Pero me parece que si tienes una estructura en la que apoyarte y la vas generando y te vas encontrando gente por el camino que se van quedando pegados a ti, eso es inigualable, ¿no? Es lo justo lo que necesitas para tener la confianza de que no vas a caer, sino que esto se trata de crecer, crecer y crecer. En fin, que estas son las 6 cosas que yo quería contaros, que me parece que han sido las que han resumido mi vida en estos últimos años, en estos 25 años de carrera, que también ya acabo de soltar mi edad. Pero estoy convencida de que vosotros tendréis vuestras palabras, ¿no? Como decía Marlene también en esa carta. Entonces me encantaría que luego, en el rato que estemos aquí, pues podáis compartirla conmigo y que animéis a todos los que tenéis cerca a buscar sus propias palabras y esas guías que no te hagan salirte del camino hacia donde quieres apuntar. Así que muchas gracias.